Oremos con la lección divina. Hoy jueves 22 de febrero de 2024. Hoy celebra nuestra iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Leemos Mateo 16, 13, 19. Hagamos oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a la fiesta de la Pascua limpios de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 16, 13, 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Reflexión. Hoy el Evangelio nos habla de 3 puntos: la opinión de la gente respecto a Jesús, la opinión de Pedro respecto a Jesús y la respuesta de Jesús a Pedro. La opinión de la gente respecto a Jesús. Jesús hace una pregunta respecto a la opinión de la gente respecto a su persona. Las respuestas son variadas: que Juan Bautista, Elías, Jeremías o un profeta. Nadie acierta. Hay una preocupación también hoy día muy grande, porque la variedad de opiniones que la gente tiene con respecto a Jesús. La opinión de Pedro respecto a Jesús. Enseguida Jesús pide la opinión de los discípulos. Pedro se convierte en el vocero de todos y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta no es nueva. Anteriormente los discípulos habían dicho lo mismo. En el Evangelio de Juan, Marta hace la misma profesión de fe. Significa que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta de Jesús a Pedro. Tiene esta respuesta varias partes. Le dice primero: bienaventurado tú, Pedro. Jesús proclama Pedro bienaventurado porque él recibe las revelaciones del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús es nueva. Anteriormente él había alabado al Padre por haber revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios e inteligentes, y había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que antes nadie conocía. Luego le dice a Pedro: Pedro, Pedro es piedra, Pedro debe ser piedra, esto es, debe ser fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y de Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme.
garantizado por la palabra de Jesús. La piedra, como fundamento de la fe, evoca la palabra de Dios al pueblo del exilio. Escúchame los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la que fueron tallados, en la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara, que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Indica un nuevo comienzo. Pedro, piedra. Jesús da un nombre a Simón y lo llama piedra, que quiere decir Pedro. Pedro es piedra de dos formas, fundamento, y es piedra de tropiezo. Nuestra Iglesia Católica insistimos mucho en Pedro, piedra fundamental. Pedro, por un lado, era débil en la fe, dividido, trató de desviar a Jesús, tuvo miedo en la huerta, se durmió y huyó, no entendía lo que Jesús decía. Por otro lado, era como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados. Siendo uno de los 12, se hace por ellos portavoz. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió símbolo de la comunidad. Pedro está firme por mérito propio, no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él para que su fe no desfalleciera. Iglesia, asamblea. La palabra iglesia en griego, eclesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas. En los Evangelios aparece 3 veces, solamente en Mateo. La palabra significa literalmente convocada o escogida. Indica a la gente que se reúne invocada por la palabra y que trata de vivir el mensaje del reino que Jesús trae. La iglesia o la comunidad no es el reino, pero sí un instrumento y una muestra del reino. El reino es mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de sus vidas. Las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino. Este mismo poder de atar y desatar es dado también a las comunidades y a los otros discípulos. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo insiste más en la reconciliación del perdón y el perdón es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las comunidades. Imitando a Pedro, tienen que atar y desatar, es decir, procurar que reinen la reconciliación, la aceptación mutua, la construcción de fraternidad. Para la reflexión personal, ¿cuáles son las opiniones que existen en nuestra comunidad sobre Jesús? Estas diferencias en la forma de vivir y expresar la fe enriquecen la comunidad o perjudican el camino y la comunión. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo para Jesús? Hagamos oración. En ti, Yahvé, me cobijo. Nunca quede yo defraudado. Líbrame conforme a tu justicia. Salmo 31:2. Alabado sea Jesucristo.